Buenos días, esto es Radio Nueva Era.es, emitiendo desde internet en el horario habitual de 11:15 a 12:15 del mediodía, hora de España, en un día lluvioso, en un día un tanto plomizo en cuanto por lo menos el cielo de esta ciudad de Granada, del sur de Andalucía, que avanza un poco el otoño. Aunque después vendrá el verano de San Miguel, del que se repite todos los años, que es unos días de calor en los últimos días de septiembre, que probablemente empiece sobre el día 25 aproximadamente hasta principios de octubre. En esta emisora hablamos del tiempo a veces, pero hablamos más bien del tiempo, más que del tiempo meteorológico, del tiempo existencial, del tiempo como vivencia, el tiempo como sensación a veces, y todo lo que acarrea. Los sucesos se establecen en el tiempo, probablemente solo por un espejismo de la mente, ¿no? Porque más que tiempo lo que existe son sucesos, cosas que ocurren. Y nuestra mente, por la velocidad que tiene y por la capacidad de asimilación, lo estructura en una duración, y a eso le llamamos tiempo. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía en este último programa de la semana, de este viernes, el programa que después se repetirá más tarde, a partir de las 12:30 aproximadamente del mediodía pondremos la emisión en diferido. Junto a mí mi compañera habitual del programa, Marta Mucio. Buenos días, Edith. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. A mí me contaron que acá en Granada no llovía. Así que no sé, pero hace 2 años que estamos con lluvias y qué sé yo. Evidentemente para el suelo, para la tierra es fantástico, ¿no? Pero bueno, pero es otra cosa. Bueno, no llueve en agosto normalmente, pero en el resto del año en Granada sí suele llover. Lo que pasa es que ya hacía muchos años que, muchos años, había habido por lo menos en el 2000, desde el 2000 hasta el 2006 o 2007, que hubo unos inviernos tremendamente soleados, ¿no? Sí. Y entonces, aparecía un día de sol detrás de otro y llovía poquísimo, incluso hubo problemas con la sequía, ¿no? Claro. Pero como todo en la vida son ciclos y hay ciclos de todas clases, pues el tiempo no podía ser una excepción. Es ciclo. Cuando llueve poco, pues como dice el refrán, días de mucho, vísperas de poco, pero también al revés. Claro. Y sigue Antonio con sus refranes, con sus recuerdos, con todo. Pues claro, cada uno saca su bagaje, su bagaje personal claro. y lo que viene a colación. Exactamente. Bueno, estamos hablando de ciclos, ¿eh? Curiosamente estamos hablando de ciclos. Antonio no sabe de lo que yo voy a hablar, y yo precisamente voy a hablar de los ciclos de la luna, de algunos ciclos de la luna. Bueno, Mirá qué maravilla. Intuido estaba, ¿viste? Sí. Durante milenios el ser humano vivió en total armonía con la naturaleza, ¿no es cierto? Es decir, que aceptaba o tomaba todas las fases de la naturaleza, las fases de los procesos de cambios de verano, otoño, ¿no es cierto? Invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Es decir, siempre se vivió con esos ciclos, ya sea por medio de la ropa, ya sea por medio de los cultivos, ya sea por medio de los alimentos también, porque antes los alimentos, ¿no es cierto?, que había
en verano, no lo sabía en invierno. ¿Mm? Y la actividad. Y la actividad también la actividad. Ahora, últimamente, hemos desarmado mucho todo eso, ¿no es cierto? Y ahora en cualquier época del año se puede comer cualquier fruta. Por ejemplo, una cosa que yo tomo mucho, ¿no? Que es el limón. Antes, en verano, no había limones, ¿no? Hay un limonero de 4 estaciones, pero bueno, daba muy poco ese limonero de 4 estaciones, ¿no? Así que tampoco era una gran abundancia. Ahora hay, ¿no es cierto? Y en invierno hay tomates, que no lo sabía. Los tomates eran algo totalmente de primavera-verano. Entonces, hemos modificado mucho esos ciclos, ¿no? Y vamos a averiguar un poquito qué es lo que pasa con eso. Por ejemplo, el naturalista Charles Darwin, en su clásica obra El origen del hombre, no hizo sino repetir un concepto que habían compartido innumerables generaciones antes que él, por las cuales había sido de inmensa utilidad, diciendo que el hombre, al igual que el resto de los mamíferos, las aves e incluso los insectos, están sometidos a cierta enigmática norma según la cual determinadas funciones normales de los seres vivos, como el embarazo, el crecimiento de las plantas y su maduración, la duración de diversas enfermedades, etc., dependen de distintos periodos lunares. Entonces, en este momento vamos a hablar de los periodos lunares. Muchos sentidos aguzados de lucidez, capacidad de apreciación y observación exacta de la naturaleza del reino animal y vegetal hicieron de nuestros antepasados verdaderos maestros, porque ellos sabían qué había que hacer de acuerdo a las fases lunares. Sabían que miraban, observaban el cielo, era lo que tenían. Observaban el cielo. Por ejemplo, numerosos fenómenos de la naturaleza, como las mareas, los cambios meteorológicos, los ciclos menstruales, están en relación directa con la luna. Claro, pero no solo eso, sino que además se ha descubierto, por ejemplo, que la deriva de los continentes, la Tierra, para quien no lo sepa, al principio de los tiempos formaba un único continente que se llamaba Pangea. Y Pangea se fue quebrando y expandiendo y derivando, formando lo que poco a poco fueron los continentes actuales. Se creía que eso era por la rotación de la Tierra solamente, ¿no? Pero se ha descubierto que una gran parte de la influencia de que los continentes sean lo que son ahora se debe a la Luna, claro. que mediante su atracción, claro que, o sea, la Luna mueve el mar, ¿no? Igual que mueve el mar, mueve la Tierra. Tal cual. Tiene tal fuerza y tal poder de atracción. Es un astro relativamente grande. Digo relativamente grande, no es que sea muy grande, pero está muy cerca. Claro. Y además hay mucha influencia. Es como que está totalmente influenciado. Basta con ponerse a mirar la luna, ¿no es cierto? Desde luego con una actitud, ¿no? Con una actitud de observación. Si uno pasa y mira la luna así nomás, como si mirara, qué sé yo, un auto pasar, no pasa nada. Bueno, mirarla tal vez no creo que sea suficiente, salvo para los poetas o por la gente que le gusta la contemplación, ¿no? Pero
pero sí se manifiesta en hechos evidentes, ¿no? Los manicomios se llenan de gente cuando hay momentos de luna llena, hay más asesinatos, la luna Sí. ejerce un efecto importante, ¿no? La observación permanente, me refiero yo, ¿no? La observación permanente como lo hacían nuestros muy antepasados, ¿eh? Muy antepasados. Las actividades, por ejemplo, de muchos animales están regidas por el estado de la luna. Por ejemplo, los pájaros recogen los materiales necesarios para la construcción de sus nidos en una época determinada. No lo recogen siempre. Mirá, Claro. mirá la sabiduría de ellos, ¿no es cierto? Bueno, esto hace que los nidos se sequen rápidamente y no se desarmen ni se rompan. Vos ves que hay veces que uno ve niditos, ¿no es cierto? Y caen lluvias, y caen y vienen vientos y todo. Y los niditos están ahí que parecen, no sé, hechos con qué, ¿no? Bueno, normalmente en primavera, que es la época de cría, ¿no? Pero tampoco cualquiera, ¿eh? Que no hace... a veces llueve, pero la temperatura es benigna, ¿no? En ese sentido sí, ¿no? Lo que pasa es que los momentos de reproducción de los peces, los momentos de migración de las aves, también están influidos y regidos por estos movimientos de la luna, ¿no? También. El efecto y el éxito de innumerables actividades ordinarias o extraordinarias, como cortar madera, cocinar, comer, cortar el cabello, plantar, abonar, lavar, someterse a una operación quirúrgica, dependen muchísimo de los ritmos de la luna, de la naturaleza, ¿eh? A veces las operaciones y tomas de medicamento hacen muy bien y otras veces uno no encuentra el resultado adecuado, ¿no? Y es precisamente porque ha sido tomado, ingerido en un momento que no es el adecuado, independientemente de la dosis y la calidad del medicamento o el talento del médico, ¿no? Que lo dé, independientemente de eso es. Las plantas y sus partes, por ejemplo, también están sometidas a diferentes energías. Y este conocimiento es esencial para la siembra, cultivo y recolección. Asimismo, las hierbas medicinales recogidas en un momento especial tienen mayor efecto que las otras que son recogidas en cualquier tiempo. Acordate, yo recuerdo haber leído el libro con las flores de Bach, ¿no es cierto?, que el doctor Bach recogía las flores en la mañana muy temprano, cuando recién estaba el rocío, y sería en una época especial. En los libros no lo dice, pero sí en ese tiempo, ¿no es cierto? Para que las flores den resultado, para que esas flores de Bach den resultado, ¿no? La razón principal que llevó a prescindir de esta sabiduría es, sin embargo, que la técnica y la medicina moderna han prometido soluciones rápidas. Y claro, lo otro, ¿no es cierto?, la otra cosa cíclica tiene que cumplir, es más lento, tan lento como los ciclos de la luna, que tampoco son tan lentos. Lo que pasa es que si a uno le duele la cabeza, se toma una pastillita y a los 20 minutos, media hora se le pasa, claro, ¿viste? Es como que es la panacea ideal,
¿no? Que se ha descubierto, ¿no es cierto? Además, por ejemplo, el poquísimo tiempo que consiguió proporcionarnos la ilusión de que se cumple esa promesa, ¿no? Se cumple en poco tiempo, 20 minutos, media hora, ya está, ya desaparece el dolor, o la afección que tenga. Sí, afortunadamente, porque la verdad es que el dolor no es agradable y cuanto antes se elimine mejor, ¿no? Lo que ocurre que yo creo que para determinados tratamientos sí sería bueno que se tuvieran en cuenta estas influencias lunares, ¿no? Porque ya sabemos que cerca del 80%, o si no más, no recuerdo el porcentaje exacto, de nuestro cuerpo es agua. Por no hablar de las hormonas, ¿no? Que están influidas tremendamente por la luna, ¿no? Hasta el punto de lo que hemos comentado antes, un ciclo menstrual es una luna, ¿no? Claro. Un ciclo de 28 días. O sea que está absolutamente controlado. Totalmente. Pero no te olvides también que se dice mucho que ¿por qué nos duele? ¿Qué pasa? Es decir, que habría que volver muy atrás. Sí, pero ¿no? cuando estás con el dolor no estás para hacerte preguntas, estás para que se te quite lo antes posible, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Yo creo que hay que averiguarse, preguntar, o por lo menos una cosa es estar con el dolor, bueno, de vez en cuando, y otra cosa es estar con un dolor consecutivo. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Cuando es repetitivo, si es bueno, en cualquier caso es bueno preguntárselo, ¿no? Claro. Y normalmente la respuesta aparece con facilidad, ¿no? Pues está claro que una persona que está sometida a mucho estrés emocional o tiene muchas preocupaciones, pues tiene una sobrecarga mental que hace que su cabeza, su cerebro, sufra, ¿no? Pero bueno, lo inmediato es eliminar el dolor y después intentar cambiar de actitud, ¿no? Claro, y como decíamos, como hemos estado diciendo en las últimas charlas que hemos dado acá en la radio, ¿no? También averiguar, por ejemplo, qué es lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo nos agrada. Muchísimas veces uno se siente muy mal porque realmente el trabajo que está haciendo no es de su gusto, está disconforme. Digo, porque lo enfoca mal, porque hay veces que es lo que... esto es una cosa de un dicho que hay dentro de la escuela Nueva Acrópolis donde nos encontramos, ¿no? En el Palacio de Abrantes, que no lo hemos dicho, ¿no? La sede de la Asociación Nueva Acrópolis en Granada, ¿no? Y aquí se refieren mucho en las clases al hecho de que un constructor de pirámides, de catedrales, de la Edad Media o incluso posterior, cuando estaba construyendo una catedral, estaba picando un muro, pues en vez de decir que estaba picando un muro o poniendo ladrillos, como diría un albañil actual, tal vez con sentimiento de malestar por el hecho de estar teniendo que hacer un trabajo duro, pues él se sentía, el constructor el albañil de esta época de las catedrales, se sentía orgulloso porque estaba construyendo una catedral, ¿no? Claro, y así claro, lo vivía. Claro. Y yo creo que si una persona que está construyendo un edificio, aunque sea transportando agua o llevando arena, pues tiene que ser consciente que está trabajando para que haya gente que viva en esas casas y que está colaborando con la sociedad de forma activa, ¿no? Entonces, yo creo que el enfoque, el 90% de las veces es tomar conciencia de para qué hace uno una cosa, más que la cosa que hace en sí misma, ¿no? Sin duda. En eso, por ejemplo, tiene que ver lo que yo siempre llamo, busca la creatividad en lo que haces, ¿no es cierto? Busca el sentido creativo de eso que estás haciendo con mucha mala gana, ¿no? Con mucho aburrimiento, con mucho tedio. Busca el sentido creativo.
a ver cómo hago con esto, ¿no? Y hay muchísimas maneras de encontrarlo. Y esa búsqueda de ese sentido creativo también te lleva a estar pensando en otra cosa, no a estar pensando en que estoy transportando agua, ¿no? O estoy juntando ladrillos para poner ahí, ¿no? A ver cuántos llevo, cómo los acomodo, qué sé yo, hay tantas cosas que se pueden ir inventando, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? A veces no es fácil buscar la creatividad, ¿no? Pero por lo menos tener un sentido de que eso que uno está haciendo es un bien para la comunidad. Es que no estamos habituados a pensar en esos términos, ¿no? Estamos habituados a pensar en que lo que yo hago me tiene que servir a mí. Pero no estamos habituados a pensar que lo que yo hago me sirve a mí y también le sirve a la otra persona, ¿no? Tenemos que pensar en el trabajo, por ejemplo. El trabajo me sirve a mí no solo por lo que gano, por el dinero que me dan por él, me sirve porque desarrollo cualidades, porque trabajo mi personalidad, porque aprendo de errores que cometo, porque a veces conozco gente o a veces perfecciono técnicas, en fin, es una escuela, es un gimnasio de entrenamiento. Y encima nos pagan, pues, fantástico, ¿no? Pero además de eso, es que tiene un servicio de utilidad para la sociedad, porque cualquier cosa que hagamos en la sociedad, absolutamente cualquier cosa, aun la que pensemos más egoísta, está sirviendo al conjunto, porque la vida está estructurada así, porque lo que hace un individuo sirve al colectivo, claro. Aunque sea incluso con mala intención, aunque sea con mala intención, le va a hacer al otro aprender al que lo recibe. O sea que no hay desperdicio, como decía un amigo mío. No, es que es verdad, qué sé yo, cuando uno está, por ejemplo, en una oficina llevando papeles, ¿no es cierto?, de un escritorio a otro, bueno, veo cómo los voy transportando, cómo los acomodo, cómo los reparto, ¿no es cierto? Y también, como dijo ayer Mercedes, ¿no?, la sonrisa, no solo Mercedes, todos lo decimos siempre, la sonrisa de estar presente ahí en ese momento, no estar totalmente idos pensando en el horario de que nos vamos, de que termino esto y me voy. Yo creo que la sonrisa es como que al otro también le da esa sensación de agrado, no sé, da una reciprocidad. Y el fomentar un ambiente agradable, tanto en el trabajo como en la familia, como en las relaciones del tipo que sea, siempre es algo positivo y es un esfuerzo que merece la pena hacer, porque está claro que si cada persona se tratara bien a sí mismo y a su entorno, pues el mundo sería otra cosa, ¿no? Sin duda. Solo con que se hiciera eso. Pero bueno, el problema es que a veces somos humanos y tenemos reacciones que por distintos motivos pues no son las que harían que eso se produjera, ¿no? Pero bueno, son cosas que ocurren de vez en cuando. Sí, somos humanos y nos olvidamos que somos divinos también. Sí. Creo que nos olvidamos de eso, que somos divinos, que tenemos la divinidad dentro nuestro, que tenemos que buscarla, sin duda. Porque hay mucha gente que uno dice es humano y hay mucha gente que realmente tampoco parece humana, ¿no es cierto? Pero es humana y también es divina. Así que eso hay que recordarlo mucho. Sí, la personalidad es humana, ¿no? Luego la esencia es divina, evidentemente. Claro. Pero y no es malo recordarlo. Bueno, antiguamente los jóvenes campesinos, leñadores,
que de tiempos modernos, ¿no? Que de tiempos modernos, hablemos 50, 60 años atrás, se reían mucho de sus padres y de sus abuelos porque los calificaban de supersticiosos, ¿m? Porque ellos se entregaban porque esta gente joven se entregaba exageradamente a todo tipo de maquinaria, a instrumentos agrícolas, fertilizantes, pesticidas. Los fertilizantes y pesticidas yo creo que han salido hace 80 años más o menos, ¿eh? Sí, no más. No sé la cifra del momento No exacto. no sé exactamente, pero más o menos por ahí, ¿no? Creyendo que podían ignorar la sabiduría de todos sus antepasados sobre el momento oportuno, ¿no? Y durante mucho tiempo sus beneficios crecientes parecieron darle la razón, ¿no es cierto? Porque claro, evidentemente con un pesticida se eliminaba toda plaga, ¿no? Y con un abono las cosechas eran fantásticas en un tiempo, ¿no? De ese modo se empezó a perder ese contacto con la naturaleza, ¿eh? Y aunque al principio no se daban cuenta, porque eso resultaba porque la naturaleza es tan preciosa que siempre daba de sí, así se empezó a deteriorar ese medio natural, ese medio ambiente. Y hay que decir que siempre estuvieron apoyados por la industria. Siempre estuvieron apoyados por la industria porque sacaban nuevos plaguicidas, sacaban nuevos abonos, sacaban nuevas cosas. Lo cual, la confianza de la capacidad, digamos que les dio más confianza para resolver los problemas a estos que usaban todos estos elementos. Sin embargo, en la actualidad, pocas personas pueden cerrar los ojos ante la realidad del terrible precio que hemos pagado por eso. ¿Sí? Hoy los beneficios agrícolas descienden y los cultivos son cada vez más vulnerables a las plagas. Porque las plagas, yo no sé qué es lo que hacen, deben poner un antídoto de cada uno. Y es brutal porque es como que se reproduce, se vuelve otra cosa que necesita otro tipo de... No, se acostumbran, claro. Se acostumbran, igual que, no sé, que son organismos vivos, entonces como pretenden seguir vivos y multiplicarse, pues encuentran la manera de asimilar ese veneno que le están dando sin que los mate. Sí. Entonces evolucionan, cualquier organismo vivo es una entidad consciente e inteligente, ¿no? Entonces busca la manera de salvar esa trampa que el ser humano le ha puesto. Que el ser humano le ha puesto. Y curiosamente, a mí siempre me llamó la atención que creo que hay dos organismos vivos que nunca los han podido destruir. Uno es la cucaracha y otro es la rata. Nunca pudieron destruirlas. Nunca. Pero aún con infinitas formas para exterminarlas, nunca se pudo destruir. Yo no sé lo que tiene, habría que averiguarlo. Uno de los organismos vivos más antiguos de la Tierra, ¿no? La cucaracha no sé si tiene 65 millones de años, ¿no? Estaba presente en la Tierra cuando desaparecieron los dinosaurios, o sea que son tan asquerosas. Sí, pero son muy listas, se adaptan, se comen de todo. Se pueden comer a madera hasta lo que sea, organismos vivos, es un invento
Sí, sí, sí. Eh, Son muy... yo muchas veces me acuerdo de lo que decía una persona, no sé dónde la vi o la oí, que decía, dice, sí, eso de la tecnología está muy bien. Dice, pero hay que ser humilde porque que intenten nada más hacer un mosquito. Alguien. Dice, pero no partiendo del genoma y juntándolo y tal, porque eso es partiendo de lo que ya está hecho. Claro. ¿No? Un mosquito partiendo de la nada. Claro, Un mosquito que claro, vuele, claro, que se reproduzca, que se comunique, que pique. claro, que haga de todo. Pero pues, prácticamente imposible y tardará muchísimo la tecnología en llegar a eso, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, el uso de insecticidas, ¿no es cierto?, se ha disparado tanto en pocas épocas sin demasiado éxito. Y la calidad y el valor nutritivo de los alimentos y de las frutas y verduras de los alimentos cosechados es un signo inequívoco de ello, ¿no es cierto? La calidad. Yo recuerdo cuando yo era chica comer esa fruta llena de jugo. Ahora comés esos melocotones que se dicen acá, para mí son duraznos, pero son melocotones acá, y son secos. Son secos. Yo no he comido uno que tenga ese jugo, esa cosa. Las verduras, el tomate. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Hay tomates de color, son como negros. ¿De dónde salieron esos tomates? Yo no sé los injertos que hacen o las cosas que hacen para producir algo que el tomate es rojo y ya está. ¿Para qué queremos un tomate negro? No sé, para adornarlo. Pongamos otra cosa. Sí, bueno, esos son exotismos que la gente, o sea, que determinadas empresas producen para intentar vender cosas diferentes, ¿no? Pero, bueno, ha habido una degradación de la alimentación muy fuerte, ¿no? Y estamos asumiendo otro riesgo en este momento enorme, ya más allá del tema de los plaguicidas, que es los alimentos transgénicos, ¿no? También, los alimentos claro. transgénicos se están divulgando a nivel mundial. Estados Unidos, prácticamente todo lo que tiene plantado es transgénico. Sí. Todos los cereales que estamos tomando en los desayunos Sí. son transgénicos, y eso es una especie de bomba de relojería. Nadie sabe lo que puede pasar, porque cuando tocamos, es como si a un ordenador le tocas los elementos del sistema operativo. Claro. Nos vamos y decimos, vamos a cambiar este archivo del sistema operativo. Pero no sabemos exactamente muy bien qué es lo que hace. ¿Qué va a pasar? Claro. Entonces lo tocamos y a ver si funciona. Sí. Claro, puede ser que el ordenador se quede parado y que no funcione más, o que empiece a hacer cosas raras, o que funcione bien, o mejor de lo que estaba. Pero al no saberlo con seguridad, pues un poco temerario eso, ¿no? Sí, sí, se están haciendo muchas cosas así, sin previo prueba, ¿no es cierto? Sin previo. Bueno, la prueba somos nosotros, somos los chanchitos de la India, nosotros. La prueba la están haciendo a nivel mundial, pues, con difundir estos alimentos, ¿no? La prueba sí se está haciendo, pero el problema está en que eso no tiene una prueba fácil, porque un gen no se comporta como una pieza de mecano que tú la colocas ahí y hace lo que le has dicho, Sí. sino que tiene un comportamiento autónomo. O sea, se puede recombinar con otro, puede cambiar las funciones que utiliza y las funciones que crea. Entonces puede, no sé, un poco jugar es como la película de Walt Disney del aprendiz de brujo, ¿no? Claro. Que quiere sacar agua de una poza, y como no quiere trabajar él, pues convierte una escoba en un sirviente que le lleve el agua, y la escoba se va multiplicando y multiplicando
hasta que tiene una inundación que no puede pararla, ¿no? Claro, claro. Además, Antonio, imagínate que esto es muy posible, ¿no es cierto?, que no sea un efecto inmediato. Claro. Que sea un efecto que tenga que ver con los años transcurridos, que se va incrustando en nuestro organismo, ¿no? Y que después de muchos años aparezcan cosas, ¿no?, que decimos, ¿y esto de qué? O dirán, nosotros a lo mejor no lo vamos a decir, pero dirán, ¿y esto de qué vino? Okay. Y claro, se descubre que es de los alimentos transgénicos, pero resulta que eso ya está, ¿no? Ya está. ¿Cómo se hace para quitar, para limpiar, para paliar todo? No habría manera. No habría manera porque lo que se produciría eran mutaciones. Claro, son mutaciones. Mutaciones que pueden pasar cualquier cosa, que aparezcan niños con 2 cabezas, o con 7 orejas, o con 4 ojos, cualquiera sabe qué. Claro. Eso es que no es controlable, ¿no? Sí. Es muy terrible todo eso, ¿no? Bueno, en otro orden de las cosas, por ejemplo, los progresos de la industria química y farmacéutica llevaron a los médicos a convencerse de que podían menospreciar el movimiento cíclico y la integridad de los ritmos vitales, sin que ello tuviera mayores consecuencias. Y para los médicos es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo. La mera supresión rápida de dolores y síntomas pasó a ser considerada como un éxito terapéutico. La investigación de las causas y la toma de medidas preventivas, así como la paciencia y la disposición necesaria para un prolongado trabajo de conjunto con el paciente, pasaron a segundo plano. ¿Te acuerdas los médicos de antes que venían tomaban una silla, se plantaban al lado del enfermo en la cama y se ponían a charlar, le dabas café, desayuno, lo que hubiera en ese momento? ¿Te acordás? Sí, claro. De esos médicos. El médico de cabecera que se llamaba. El médico de cabecera. Bueno, eso nada que ver. Ahora sos un número y rapidito, cuanto más remedios mejor, ¿no? Porque qué bárbaro, cuántos remedios tomo. Y así andamos. Además, como la sabiduría de los ritmos lunares, aunque pueda ser comprobada mediante métodos científicos modernos, no hay manera de razonarla. No hay razonamiento. Ni ofrece respuestas previsibles, de acuerdo con el pensamiento lineal de la mayoría de los científicos, ¿no? Lo cierto es que si descartamos tan irreflexivamente esta sabiduría de los ritmos lunares, se debe en gran medida a que hemos elevado la comodidad a corto plazo. Lo cómodo, lo rápido, lo instantáneo, lo inmediato. Sí, todo tiene que ser instantáneo, la comida rápida. Claro. Todo tiene que tener Sí. esta sensación de falta de tiempo, ¿no? De falta de paciencia, de falta de tiempo, ¿no? Y todo en detrimento de sentido común. Porque... Es que parece como si no hubieran acelerado el tiempo, es una cosa curiosa, ¿no? No sé. Cuantas más medios tecnológicos hay para hacer cosas y para realizar tareas en menos tiempo, más tiempo nos falta. Pero imagínate el comer. Yo sigo recordando cuando yo era chica, era todo un ritual. Todo un tiempo. Yo no sé, pero media hora, 40 minutos se tardaba en las comidas diarias. Entre que iba, venía, que hablaba, que conversaba, que se servía, que se esperaba, que se iba a buscar una cosa que se había olvidado. Todo eso eran 30, 40 minutos se tardaba en comer. Ahora vos te das cuenta que 10 minutos ya está.
ya se comió, y por ahí se comieron hasta 2 platos o 3. Sí, 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 sí. ¿Eh? No, todo, ¿no? Pero que es curioso, por ejemplo, que se han acelerado, los coches corren mucho, También. los trenes de alta velocidad, los aviones, llamadas por teléfono, móviles, mensajes cortos, todo ultra rápido y tenemos menos tiempo que antes. Es una cosa extraña, ¿no? Claro, claro, claro. Los otros días estábamos hablando, ¿no? De que, creo que lo hablé contigo, de que antes no teníamos ni móviles, ni ordenador, y bueno, para las fiestas saludábamos con las tarjetitas a todos los que correspondían, ¿no? Y nos acordábamos un tiempo antes y le dedicábamos eso, y teníamos el tiempo para dedicarlo. Sí, para enviar los crismas, los famosos crismas. Claro, 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 claro. Y escuchaban las novelas por la radio. Y uno se hacía, a lo mejor se deben creer que uno es de la era, no sé, ¿no? ¿De qué era? Pero no hace tanto. Escuchábamos las novelas por la radio y eran tan fantásticas esas novelas. Yo no sé si vos llegaste a escucharlas. No, yo prestarle atención a ellas no, porque no me interesaban, ¿no? Pero que sabía que existían, sí. Pero era una cosa que vos te ponías en la situación. Estaba tan bien actuado eso, ¿no? Las voces y los ruidos y todo, que uno era como que vivía esa situación. Se imaginaba, ¿no? La imaginación se volaba. Y era lindo porque tenías una media hora ahí escuchando. Te ponías ahí al lado para escuchar la novela. O yo la veía a mi mamá que lo hacía, por ahí a mí no me interesaban, muchas no me interesaban, ¿no? Pero era ponerse ahí a dedicar ese tiempo. Había tiempo hasta para eso, ¿no? Pues sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, si descartamos tan irreflexivamente la sabiduría de los ritmos lunares, se debe en gran medida a que hemos elevado la comodidad a corto plazo a la más alta jerarquía, en detrimento del sentido común, la moderación y de poseer una verdadera meta en nuestra vida. Porque realmente hacemos tanto en el mismo tiempo, pues las 24 horas no se modificaron, ¿no? En el mismo tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Tenemos claro qué es lo que hacemos? Bueno, no lo sé. Lo que hacemos sí creo que lo tenemos claro. Lo que creo que no tenemos claro es para qué. También. ¿Para qué lo hacemos, no? Y si realmente eso que hacemos es lo que queremos o no. Eso mismo. Eso mismo. Si realmente nos completa, ¿no? Nos llena, nos hace felices. Sí, tiene alguna utilidad o para uno mismo o para los demás y para eso, ¿no? Yo creo que uno a partir de una edad determinada se mete en una maraña ya cada vez más pronto, ¿no? Cada vez la gente más joven empieza con esa maraña, ¿no? Esa maraña de cosas que hacer, de desafíos, de quehaceres, de ocupaciones, ¿no? De citas, de teléfonos, de apuros, de contactos. Yo lo veo en los chicos, eso, ¿no? Es como que a veces no tienen tiempo ni de venir a darte un beso, porque se tienen que ir, ¿no? En parte yo creo que ocupar el tiempo para no pensar, ¿no? Es muy posible. Que un poco la estrategia de huida que sigue mucha gente, ¿no? Si me ocupo mi tiempo, pues no pienso en las sensaciones incómodas que tengo, que no sé de dónde provienen, ¿no? Sí, es muy posible, es muy posible. Nosotros creemos que podemos superarlo todo, incluso la naturaleza. Pero en realidad nos olvidamos de nosotros mismos en el proceso. Porque realmente al intentar
superar a la naturaleza, nos estamos olvidando de nosotros que somos naturaleza. Somos parte, somos producto. Porque si no consumiéramos, si no consumiéramos las cosas que nos ofrece la naturaleza, no podríamos vivir tampoco. Entonces, bueno, ese vértigo de esta vida consumista, en ese vértigo pasamos desenfrenadamente del pasado al futuro. El momento presente, el único que se puede desarrollar la vida, se nos escapa continuamente de las manos. Y eso lo estamos diciendo casi todos los días. Vivamos el hoy, vivamos ahora, vivamos en este momento, disfrutemos esto. Nosotros que estamos acá en la radio, charlando con ustedes y charlando nosotros, dialogando nosotros, no tenemos que estar pensando, a ver, dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, acá hay una huelga, acá por la avenida, no sé si voy a poder tomar el bus, no importa, ya lo veré. Hay que disfrutar este momento. Y ustedes, los oyentes que están escuchando, que nos escuchan, disfruten si les agrada esto. Escúchenlo. Tómense ese tiempo. ¿No? Sí, yo creo que lo que es importante es un poco es relajar un poco esa tensión de la prisa, de la urgencia y de la demanda del cumplimiento del objetivo, ¿no? Hay cosas muchas cosas innecesarias en la vida que no son imprescindibles y que a lo mejor pues podemos aplazar o no hacer. Había un libro chino por ahí que me parece que se llama El arte de no hacer, ¿no? Que habla precisamente de eso de que no es que quedarse, no significa quedarse en una actitud pasiva, ¿no? Porque Occidente se ha construido gracias a la acción, pero sí saber valorar el tiempo. Es que yo creo que lo primero que hay que aprender es a estar bien con uno mismo. Eso es esencial, porque si no surge la carrera para llenar el tiempo con sucesos, con acontecimientos, sí, con expectativas, con 40.000 cosas, menos estar a gusto con uno mismo. Y entonces pues es la huida hacia los demás, es la huida hacia el trabajo, es la huida hacia un ritmo frenético, que es tan bueno, una de las causas mayores de infarto, de muerte en el mundo son los infartos, ¿no? Y yo creo que el 90%, aparte de problemas afectivos, desilusiones, que recogen los cardiólogos como uno de los males fundamentales, es el estrés, la urgencia, ¿no? El sentimiento de que no llego, que no puedo, que no... Sí, no me alcanza. Nada me alcanza. Claro, no me alcanza el dinero, tampoco el tiempo. Claro. Para adquirir más. Claro, y además, si llegamos a tener nosotros un tiempo en que no tenemos nada que hacer, ¿no es cierto? Es como que no sabemos. Es una sensación muy de desesperación porque no sabemos qué hacer. No podemos estar solos y quietos con nosotros mismos, metiéndonos y buscando ese ser interno, ese ser divino que digo que tenemos dentro. Para quien pueda o quiera hacerlo es una opción, y para los demás pues simplemente estar sereno, ¿no? El otro día oía un cantante que decía, que le preguntaron, ¿es usted feliz? Porque se había separado de su mujer y tal. Albano, el italiano que estaba casado con Romina Power. No sé si lo conoces tú. Había tenido una tragedia porque le raptaron a su hija y murió y tal.
y a raíz de eso el matrimonio se separó, ¿no? Y le dijeron, ¿es usted feliz? Y él dice, no, feliz no soy, porque la felicidad es como un pez en el agua, dice, cuando la intentas atrapar se escapa, ¿no? Se escapa. Dice, pero estoy sereno, que es más importante, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el hecho de aprender a adquirir esa serenidad, que en parte la dan los años, pero también se puede aprender, ¿no? Sí. Hay técnicas, la meditación, la respiración, y sobre todo tomar conciencia de que se puede estar bien con uno mismo, ¿no? Es aprender, en parte, a vigilar la mente para que no haga mala pasada, ¿no? No nos haga pensar o sentir cosas desagradables cuando no queremos. Claro, claro. Muchas veces uno le echa un poco la culpa al entorno, ¿no es cierto? Muchas veces. Que sí, que influye. El entorno es evidente, ¿no? Es algo que nos rodea. Pero también se puede suprimir eso. También se puede suprimir eso, ¿no? No desde el hecho de alejarse, pero sí desde el hecho de comprender ese entorno y tomar una actitud totalmente imparcial hacia eso, ¿no? Sí. Así que, bueno, nosotros en general le hacemos un caso totalmente omiso a los ritmos lunares porque no son desconocidos. A lo mejor alguno de los que nos escuchan igualmente no son fáciles, ¿no? Vamos a tratar de continuar con este tema porque es un tema muy interesante para todos, yo creo, ¿no? No son fáciles de comprender, de ubicar, ¿no? los ciclos lunares. Entonces, a lo mejor cualquiera de ustedes es uno de los pioneros que intentan recuperar esa sabiduría tan antigua, ¿no? Poco a poco, porque es algo que es poco a poco, con pausa y sin nervios. Claro, es algo, es un ciclo, no es de hoy a mañana, es cíclico. Nunca es tarde para eso, para empezar a hacer cosas porque son en bien nuestra, son para bien nuestro. Este antiquísimo saber se halla a la espera de personas de que no se excusen del hecho de que solo no se puede comprender nada. Hay mucha gente que dice que solo yo no puedo entender nada. Bueno, vamos a ayudar. Vamos a tratar de ayudarlos. Entonces, no hay que desalentarse. Una acción que nosotros hagamos, por pequeña que nos parezca, tiene importancia. Cada una por chiquitita, por chiquitita. Incluso a veces nuestra pequeña aportación puede ser mucho más que grandes gestos y grandes palabras. Una de las cosas que les quería decir, que es muy importante, es que, por ejemplo, en las épocas lo que ocurre es que, bueno, es muy difícil encontrarse con alguien o con un médico, ¿no? Con un cirujano que acepte estas pautas, ¿no? Entonces, las operaciones tienen mayor éxito en los momentos de cuarto menguante. Son bastante más, puede haber mucho sangrado y puede haber problemas en luna llena.
Luna llena, esa cosa que está ahí totalmente grande, potente, de la misma manera responde el cuerpo. Es como que cuesta la cicatrización, cuesta, y si uno observa se va a dar cuenta, incluso para las operaciones o extracciones simples, que son unas dentarias, ¿no es cierto?, para la odontología, incluso para eso es importante seguir esas pautas. Sí, también es clásico que es positivo cortarse las uñas o el pelo. También. O incluso las pestañas, determinadas mujeres lo hacen en luna creciente, ¿no? Sí. En otra ocasión, ahora estamos sobre la hora, ¿no? Sí. En otra ocasión le vamos a seguir hablando de las fases que, como dice Antonio, que se pueden hacer, mejor dicho, en qué fases se pueden hacer determinadas cosas, ¿no? Muy bien. Porque me parece interesante para la vida común. Sí, es útil y es práctico. Exactamente, útil y práctico, para la vida real, para la vida común. Claro que otra de las funciones que queremos darle a este programa, que tiene como epígrafe general evolucionando en conexión, bueno, pues para la evolución también existen cosas prácticas y útiles y pragmáticas, que no solo es un cambio de visión o un cambio de perspectiva o un cambio de ideas. Hay cosas que como en astrología, ¿no? En astrología hay un Mercurio en Tierra que representa la inteligencia aplicada a lo pragmático, y un Mercurio en Géminis que representa la inteligencia aplicada a lo abstracto, a la comunicación, a la idea, al intercambio. Entonces, tanto uno como otro pues son necesarios para la vida y son útiles. Uno para cambiar las perspectivas que podemos tener sobre las cosas, y otro para cosas concretas que tengamos que hacer. Sí. Muy bien, pues bueno, nos vamos a despedir ya. Por hoy ya terminamos esta semana de programas. No obstante, habrá programa el fin de semana, el sábado y el domingo. Pondremos un programa en diferido que estará durante todo el sábado y durante todo el domingo, que todavía no sé cuál. Vamos a elegirlo. A tirar la monedita. Sí, vamos a mirar de toda nuestra colección de más de casi ya 300 programas hechos en este itinerario, que no son pocos. Pues vamos a sacar dos que pensamos que sean interesantes para este fin de semana, quien quiera oírlo. Y sin más, les envío un fuerte abrazo, deseándoles 2 días buenos de sábado y domingo, de merecido descanso, de oportunidad de disfrute, de ocasión para meditar y reflexionar, y también para relajarse cada uno como mejor quiera. Claro. Soy Antonio Fernández Figueres. Yo soy Edimarta Mucio y creo que a lo mejor lo saben, ¿no es cierto? Que si no les agrada el programa que les coloca Antonio en la radio online, tienen los otros que están también, un programa grabado, los programas grabados que pueden elegir. Si no les si los han escuchado, si no les interesa, si les interesa otro, pueden escuchar esos también. Así que hay variedad para elección. Y solamente les digo que vamos a tratar de estar en equilibrio y en armonía con la vida y con la naturaleza. La naturaleza es vida. Entonces vamos a tratar de darle, aunque sea poquito, recuerden eso, no importa cuánto, poquito, el hecho de no arrojar cosas que no se deben en la calle o en los lugares que no corresponden, cosas muy insignificantes para cualquiera. Vamos a hacerlo, vamos a tratar de incorporar estas nuevas costumbres
que hay bastantes nuevas costumbres, aunque algunos dejamos de lado eso también por comodidad, ¿no? Por no caminar unos pasos para llegarnos a arrojar algo en el lugar correcto. Que tengan un día hermoso, un fin de semana muy lindo, y espero que les haya gustado esta charla que hicimos y que sean muy felices. Gracias por estar con nosotros.